Bueno, un cordial saludo. Este es el tutorial sobre la temática de validez y confiabilidad de los instrumentos de medición en psicología. Hoy estaremos viendo entonces dos temas básicos, la confiabilidad y la validez. Les anuncio que este video quizás pues no tiene la edición que se suele encontrar en la mayoría de videos en YouTube. Sin embargo, espero que más allá de todo ese lujo o de todo ese aspecto visual físico, el video sea profundo, sea un video que les aporte realmente para su formación. ¿Qué es el proceso de validación? El proceso de validación es un método que intenta, por un lado, controlar los sesgos de medición, los errores de medición, controlar las variables confusoras, aquellas que generan eh, déficits, aquellas que aparentemente son las causantes de determinada condición, pero no son más que el efecto y que solemos verlas como las causas cuando no lo es. Con el proceso de validación se busca también generar el mejor proceso estándar de medición y se busca interpretar de mejor modo los resultados obtenidos. ¿Qué suele ocurrir o qué nos encontramos? Que el proceso de medición tiene varios pasos que son como una cadena, como un eslabón. Y cada eslabón debe respetarse y debe estar totalmente fijo. Lo que es la construcción del test, lo que es la aplicación del instrumento, lo que es la corrección de los datos y la interpretación. Si se falla en uno de esos eslabones, se rompe toda la cadena, de tal manera que buscando esa fidelidad en el proceso de medición, se trae a colación el tema de la validez y la confiabilidad de los instrumentos de medición. Entonces vamos acá a la primera diapositiva. Los requisitos de un instrumento de medición son dos, la validez y la confiabilidad. La validez busca que el instrumento sí logre medir aquello que pretende medir. La confiabilidad, por su parte, busca que el instrumento sea estable en el tiempo. Acá hay una gráfica que simboliza este proceso de validez y confiabilidad. Esto se le suele llamar las dianas o los tiros al blanco. Entonces, considerando que la validez es dar en el punto exacto, es dar en aquello que se pretende medir y que la confiabilidad es que tras varias repeticiones se logre obtener los mismos resultados, entonces mirando esta gráfica podemos ver lo siguiente. En acá en la parte inferior derecha, donde dice no válido e impreciso, ¿qué observamos? Que hubo 1, 2, 3, 4, 5 lanzamientos, pero de los 5 lanzamientos, ninguno, primero que todo, ninguno pegó en el centro. Y segundo, los, los resultados fueron diferentes, es decir, cada quien pegó en un punto diferente de la diana. Eso significa que, o eso nos permite representar una prueba que no es ni válida ni confiable. También hay otra gráfica, estamos en la parte inferior izquierda, donde el instrumento es válido e impreciso. Toda vez que quizás le da a lo que pretende medir, pero sus ítems, o sea, representando esto en un test, sus ítems no logran tener una configuración o una armonía. Por ende, no logra que tras varias mediciones se obtengan los mismos resultados. En la parte superior derecha dice no válido y preciso. Es preciso toda vez que todos los lanzamientos, 5 lanzamientos, dieron en un solo punto. Sin embargo, no es válido toda vez que ninguno dio en el centro. En la parte superior izquierda dice válido y preciso. Ese es el ideal de todas las mediciones. Sobre todo se busca que un instrumento, primero que todo, mida lo que pretende medir. Y segundo, que tras varios lanzamientos se obtengan los mismos resultados. Vemos como allí los 5 intentos dieron en una misma sesión y además dieron en el blanco. Ese es el ideal de los instrumentos de medición, que sean válidos y confiables. Válidos, que midan aquello que pretende medir, y confiables, que tras varias aplicaciones se obtenga unos resultados similares.
Bueno, entonces, es lo que le mencionaba hace un momento. La validez nos habla de que o es el grado en que un instrumento realmente mide aquella variable que pretende medir. La confiabilidad nos habla de la medida en que un test permite obtener el mismo resultado si se aplica al mismo individuo o a la misma población en diferentes oportunidades. ¿Cuáles serían entonces los factores que pueden afectar la validez y la confiabilidad? En primera instancia, la improvisación, cuando se utiliza bueno, un instrumento que no se conoce, que no se ha estudiado, cuando estamos frente, digamos, a un proceso no estandarizado o pese a que el procedimiento esté estandarizado, el evaluador no respeta los pasos. Entonces, ese es un proceso que está fallido desde el inicio, cuando no hay un respeto por cada uno de los pasos que se deben tener en el proceso de medición. Variación en el contenido de la prueba. Toda prueba o todo constructo es producto de un consenso y un consenso, es decir, un consenso es un acuerdo teórico entre diferentes expertos que se reúnen y pactan definir un fenómeno con determinados constructos o con determinadas características. De esta manera, los constructos van variando en la medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, en algún momento la homosexualidad fue considerada una enfermedad, ahora ya no es considerada una enfermedad. Quiere decir que el constructo varió en el tiempo. La ludopatía en algunos momentos no era considerada una patología, ahora sí es considerada una patología que tiene una gran relación con el tema de las adicciones. Otro factor que puede afectar la validez y la confiabilidad tiene que ver en el tema de la construcción de los reactivos, de los ítems que componen una prueba. Si no son ítems coherentes, si no son ítems bien estructurados, si no son ítems claros, obviamente que la prueba tampoco va a tener claridad y no logrará medir aquello que pretende medir. También cuando hablamos de instrumentos que no están contextualizados, quiere decir que son instrumentos que no están validados para un contexto psicosocial, cuando son instrumentos traídos desde afuera hacia un lugar y que no tiene o no pasan por ningún proceso de validez. Entonces, son instrumentos que obviamente no lograrán medir aquello que pretenden medir. Por ejemplo, si traemos un test que mide algún tipo de habilidad en población que no tiene discapacidad o ningún tipo de disfuncionalidad, y queremos aplicar ese test con población que padece problemas visuales, sin ningún tipo de procedimiento de adaptación. Allí estamos trayendo instrumentos que no están contextualizados, instrumentos que no van a medir lo que se pretende medir. También podemos ver que las condiciones en que se aplica un instrumento suelen interferir en los resultados que esperamos en la medición. Hay pruebas que se requiere que sean aplicadas en horas de la mañana, toda vez que tienen reactivos que son supremamente difíciles. Y si tú no respetas esa condición y lo aplicas en horas de la tarde, donde la población está fatigada, el rendimiento no va a ser el mismo, o sea, no va a tener un rendimiento esperado. Otra de las condiciones importantes que suelen afectar este proceso de la validez y la confiabilidad son las características personales del evaluado. Es decir, si un sujeto es sometido a un proceso de evaluación con otro grupo de sujetos que no tienen ningún tipo de limitación y nuestro sujeto tiene un problema auditivo, obviamente que estará en desventaja frente al resto de la población. Y no siendo tan extremos, vamos a suponer que hay una prueba para seleccionar estudiantes para unas becas. Y esa prueba fue validada, fue construida y validada en colegios privados que quizás en algún momento pueden tener mayores recursos que estudiantes de colegios públicos. Y entonces, al ser validada la prueba en un colegio privado, obviamente que van este tipo de población
va a tener mayor probabilidad de acertar en las respuestas en esa prueba que una persona que provenga de un colegio público. Es decir, que muchas veces los test suelen tener una especie de injusticia, si lo pudiéramos llamar así, en el proceso de medición cuando no ha pasado por un buen proceso de validación. Es decir, yo puedo validar una prueba en una población con unas condiciones especiales y esa prueba ofrecerá mayor probabilidad o mayor probabilidad de éxito a las personas que cumplen las características psicosociales de ese grupo en particular en el cual fue validado. Si traigo una persona de otro grupo poblacional diferente que no tiene esas cualidades, pues estará en desventaja frente a esta población. A eso se refiere de que cuando digo que las condiciones personales del evaluado suelen afectar el proceso de confiabilidad y validez de una prueba. También si tengo un sujeto que a la hora de realizar la prueba no responde con total sinceridad o trata de sesgar la prueba, pues allí podemos pensar que las características personales del evaluado, en este caso, estarían interfiriendo en el proceso de medición. Entonces, la validación, si la consideramos en estos dos aspectos de validez y confiabilidad, tienen dos métodos o tienen múltiples métodos para ser verificados. Es decir, la validez tiene unos métodos puntuales, la confiabilidad tiene otros métodos puntuales para el proceso de verificación. Vamos a verificar en primera instancia lo que tiene que ver con la validez. Si habíamos dicho que la validez es el grado en que el instrumento mide la variable que pretende medir, entonces podemos observar diferentes métodos. Básicamente los métodos son denominados métodos de ajuste. ¿Por qué? Porque comparamos nuestro test con un fenómeno, con un criterio o con otra prueba externa y miramos el ajuste que tiene nuestro test con dicho fenómeno, dicha prueba o dicho constructo. Para ello, entonces, tendremos que mirar cuáles son los tipos de validez que existen y obviamente, ya lo había mencionado, cada tipo de validez tiene su propio método. Tenemos entonces la validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo, la validez de predictiva y la validez de expertos, aunque hay autores que dicen que la validez de expertos no es un tipo de validez, sino un método. Sin embargo, pues yo voy a explicarlo y usted ya tomará su propio criterio. Vamos con la primera, la validez de contenido. Si vamos a verificar la validez, pues uno de los métodos o uno de los caminos es verificar la validez de contenido. ¿Y a qué se refiere? Es que un instrumento de medición debe tener representados a todos los ítems del dominio de contenido de las variables a medir. O nos habla de en qué medida los ítems que conforman la prueba son suficientes para evaluar la variable de interés que se pretende medir. En otras palabras, un test debe contener una muestra representativa del total de posibles ítems que conforman un constructo. Un constructo, ya lo había dicho, es un consenso teórico conformado por diferentes expertos. Es obviamente una concepción, un acuerdo artificial elaborado por diferentes personas que se reúnen y deciden delimitar un fenómeno con determinadas características. Esas características que conforman ese constructo también se le suele denominar atributos. Si hablamos, por ejemplo, de un diagnóstico, cada uno de los síntomas serían los atributos. En otras palabras, para poder entender mejor este concepto de validez de contenido, miremos esta imagen. Vemos acá una cantidad de cítricos. Vemos mandarinas, vemos naranjas, vemos limones, vemos kiwis, vemos limas, en fin, toda una amplia variedad de cítricos. Sin embargo, si yo quiero estudiar las propiedades de los cítricos, pero solamente tomo las naranjas, significa que no están representados todos todos los cítricos dentro de mi estudio. Por ende, mi estudio o mis conclusiones no serán válidas, no serán
aportantes, toda vez que estoy dejando por fuera toda una cantidad de cítricos. Asimismo, ocurre en el ámbito de la construcción de pruebas. Si tenemos un constructo que vamos a medir, que tiene 20, 30 reactivos, pero, o bueno, 20 o 30 atributos, y yo solamente tomo 5 atributos, significa que estoy dejando por fuera toda una gran variedad de cualidades. Por ende, mi test no va a tener la calidad esperada. ¿Por qué? Porque no tiene representados los atributos, o sea, los demás atributos que componen ese constructo. Eso lo suelo simbolizar con esta imagen. Hay otro tipo de validez que es la validez de criterio. Aquí se establece la validez de un instrumento de medición comparándolo con algún criterio externo. Y entre más se relacionan los resultados del instrumento de la medición con el criterio que estoy comparando, pues mayor será la validez de mi instrumento. Por ejemplo, aquí sí vamos a entrar a una parte que es un poquito densa y es la parte estadística. Entonces, cuando hablamos de la validez de criterio, nos podemos remitir a dos tipos de validez, que es la validez convergente y la validez divergente. La validez convergente es cuando yo tomo mi instrumento y lo comparo con un instrumento externo, con un criterio externo, y busco que ese criterio externo dé los mismos resultados que mi test o que tengamos una correlación positiva. Es decir, en la medida que las personas que son medidas con mi test dan un índice alto, cuando les aplico el otro instrumento a las mismas personas, por supuesto, también me debe dar un índice alto, independiente del fenómeno que están midiendo. La divergente es un mecanismo similar, solo que acá yo lo que espero es que en la medida que yo obtengo un índice alto en mis evaluados con mi instrumento de medición, obtenga, por el contrario, con el otro instrumento, en las mismas personas, claro está, un índice bajito. O sea que en la validez convergente busco o aplico un análisis en el cual ese instrumento con el cual comparo el que yo estoy creando crece en la medida que crecen los índices con mi instrumento, o al contrario. Y en el divergente es que el índice de mi instrumento disminuye en tanto aumenta el índice del otro constructo con el que estoy haciendo la comparación. Tenemos acá un ejemplo para ilustrar lo que les acabo de mencionar. Tenemos entonces el IRISA, que es una escala de riesgo suicida, y los autores cuando la estaban validando, la compararon en primera instancia con uno que evaluaba el riesgo suicida, o sea, una escala similar. Y de otro lado, la compararon con una escala que medía bienestar psicológico. Entonces, quisieron validar esta escala y quisieron aplicarle esa validez de criterio, comparándolo con un criterio externo y con un criterio que es, sí, que mide algo similar y con un criterio que mide algo opuesto. En primera instancia, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron en primera instancia entonces el IRISA, que es la escala que estaban creando, y la compararon con una escala de riesgo suicida. Podemos ver acá este cuadro, como en el lado izquierdo tenemos factor 1, ideación e intencionalidad suicida, factor 2, depresión y desesperanza, factor 3, ausencia de circunstancias protectoras. Y tenemos hacia el lado derecho, a modo horizontal, pues la subescala o la escala que tiene varias subescalas. Una de ellas es depresión y desesperanza, la otra es ideación e intencionalidad, la otra es aislamiento, la otra es falta de apoyo familiar y tiene el total. Ese sería el ERS, escala de riesgo suicida. ¿Qué hicieron? Compararon cada una de las escalas. Podemos ver que cuando compararon el factor 1 con la depresión y la desesperanza, dio un índice de 0.31 o 0.319 con dos asteriscos. Donde dice ideación e intencionalidad, la escala de factor 1 dio
0.315 con 2 asteriscos y así sucesivamente. Podemos ver entonces que aquí hay una correlación positiva. Ahora, para que puedan entender este concepto, básicamente vamos a remitirnos al concepto de correlación. La correlación de Pearson es un método, una técnica estadística que me permite comparar dos fenómenos, dos variables. Vamos a imaginar, por ejemplo, ese compañero de estudio con el que usted cada que trabaja saca muy buenas notas. Podemos decir que entre usted y ese compañero hay una correlación. O sea, siempre que usted trabaja con ese compañero, gana los exámenes, gana los talleres. Y tienes otro compañero con el cual no te logras entender a la hora de trabajar. Siempre que haces el trabajo con él, sacas por debajo de 3, sacas una nota muy bajita. ¿Por qué? Porque no piensan igual, porque cada quien defiende su opinión. En fin, no hay un acople, no hay un ajuste. Podemos pensar allí que entre usted y ese compañero hay una correlación negativa, o sea, hay una relación, sí, pero es inversa. En tanto que con el compañero con el cual le va muy bien, hay una correlación positiva, es decir, que se entiende muy bien para trabajar y apuntan hacia el mismo lado. Así trabaja el método de correlación. Básicamente, pues usted ingresa los datos a un paquete estadístico o a Excel y él le saca el índice de correlación. Entonces no me voy a meter en el ámbito de las fórmulas porque pues para eso está la tecnología, para eso están los sistemas informáticos. En fin, ¿qué es lo que le quiero explicar en este momento con respecto a la correlación de Pearson? Cuando uno ingresa los datos estadísticos a un software, él le va a arrojar un numerito que va de 0 a 1. Si ustedes se fijan acá, en este cuadrito, vemos que hay unos números que, bueno, van de 0 a 1. Acá no aparece el 0, pero está, es 0.319, 0.315, 0.254, 0.324, 0.343. Listo. Esa escalita va de 0 a 1. Pero ¿cómo se interpreta? Hay una escala. Y esa escala nos dice que cuando el numerito es cercano a 0, significa que no hay correlación. Entre más se aleja del 0 hacia el 1, sea hacia el -1 o hacia el 1, hay una mayor relación. Y hay unos rangos. Por ejemplo, si está entre -0,01 a -0,19, hay una correlación negativa muy baja, o sea, es inversa. Quiere decir que en este lado está el compañerito con el que usted siempre saca más la nota porque no se entiende bien. Y en este lado está el compañerito con el cual usted saca muy buena nota porque se entiende muy bien con él. En fin, entonces hay unas escalas, por ejemplo, de -0,2 a -0,39, una correlación negativa baja. Y así sucesivamente vas viendo que va aumentando la fuerza de asociación. Eso es lo que hace este estadístico de correlación de Pearson cuando nos quiere apoyar en este método de ajuste o de correlación entre nuestro test y un criterio externo. En fin, además de eso, cuando hacemos los análisis, se nos aparece otro concepto y es el de la significancia estadística. O sea, una cosa es la fuerza de asociación, otra cosa es si esa relación es relevante. Es decir, si es una relación que es producto del azar o es constante. Si es producto del azar, significa que no es significativa. Pero si es algo que es constante, significa que es bueno, valga la redundancia, quiere decir que es significativa y que se puede esperar en todas las mediciones. Son dos conceptos entonces. Uno es la fuerza de asociación y otro es si esa asociación es significativa. No se preocupen por esto. Esto todo nos lo arroja el software o el paquete estadístico. Esa significatividad se suele representar con P. Algunos también le llaman alfa o la significancia estadística. Podemos ver, por ejemplo, acá que este 319, o sea, 0.31 o 0.3, vamos a mirar qué significa 0.3. 0.2 está aquí, entre 0.2 a 0.39, o sea, una correlación positiva baja, o sea, una correlación directa, que es baja, pero la hay. Listo. El 0.315 quiere decir que es una correlación también positiva baja, según esta escala.
Y esta de 402, por ejemplo, donde dice total ERS, hacia abajo, la segunda, 402, o sea, 0.402 o 0.4. Esa está acá, una correlación positiva moderada. Quiere decir acá que esta escala que se estaba creando, al compararse con otra que ya estaba validada, nos ofrece que hay una asociación directa, es decir, que este test que se está creando tiene una buena validez. O sea, el constructo mide lo que pretende medir, toda vez que si lo comparo con otro instrumento externo, me dan resultados similares. Listo. Ahora vamos a mirar otro aspecto. Estos asteriscos de acá nos dice que el test, o sea, que ese numerito o esa fuerza de asociación es estadísticamente significativa o estadísticamente relevante. Ahora, ¿cómo puedo entender yo el concepto de relevancia estadística? Básicamente, pues vamos a remitirnos a este gráfico. Cuando uno está haciendo un trabajo estadístico, por lo regular, hay un nivel de confianza con el cual uno se plantea trabajar. Por lo regular, uno siempre trabaja con un 95% de confianza y un 5% de probabilidad de error. ¿Qué quiere decir? Que esta es la probabilidad de cometer un error aleatorio. O en otras palabras, que si usted hace una medición con ese instrumento en un grupo de 100 personas, va a acertar en un 95% de los casos y en un 5% de los casos va a errar, va a cometer un error. La significancia estadística se suele simbolizar con el valor de P. Ese valor, por ejemplo, si yo hablo del 5%, lo convierto a decimales y equivale al 0.05. Ese 0.05, si yo lo multiplico por 100, me va a dar un 5%. Por eso se plantea en estos decimales. En fin, ¿qué quiere decir? Que cuando el estadístico, cuando yo hago el análisis estadístico y me arroja una fuerza de asociación entre dos fenómenos, que es esta fuerza de asociación de acá, pero me dice que esa fuerza de asociación es mayor a 0.05, significa que la probabilidad de equivocarme es mayor al 5%. Por ende, esa fuerza de asociación no debería ser tomada como válida desde el ámbito estadístico. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una fuerza de asociación, en este caso de 319, y me salen estos asteriscos, esto nos lo arroja pues el estadístico y así lo encuentran ustedes en los artículos. Esto quiere decir que esa fuerza de asociación es significativa, es decir, que la probabilidad de equivocarse fue incluso menor al 5% y eso es muy bueno. Es peligroso cuando esa probabilidad de equivocarnos es mayor al 5%. Entonces vamos a mirar este termómetro que tengo acá dibujado. Quiere decir que acá tenemos el límite de 0,05. Acá tenemos 0,06. Si un estadístico nos sale por debajo de esta cifra, significa que está bien. Si nos sale por encima de 0.05, significa que está enfermo. Es como cuando usted toma la temperatura con el termómetro, que entre más se acerque o entre más se aleje del 37, pues mayor el riesgo de que la persona tenga enfermedad, o sea, que tenga una fiebre. Asimismo, acá podemos mirarlo. Es decir, si el estadístico nos arroja una cifra mayor a 0.05, significa que la probabilidad de equivocarnos es mayor al 5%. Ahora, ¿quién dice que yo debo trabajar a un 95% o a un 96% o a un 99%? Eso lo define el mismo investigador. Digamos que es una decisión cualitativa que se toma para hacer análisis cuantitativos. Cualitativo, ¿por qué? Porque es decisión, es un criterio personal del mismo autor cuando construye la prueba o cuando hace el análisis estadístico y le dice al paquete estadístico, voy a trabajar con un 95% de confianza. En fin, pero eso es otra temática para ver en otras circunstancias. Simplemente quiero que aprendan cómo se interpreta. Por un lado está la fuerza de asociación entre las subescalas y por el otro lado está la significatividad, o sea, el estadístico o el valor
o la relevancia estadística. En este caso podemos ver, por ejemplo, que, como les mencioné, hay una fuerza estadística que es diferente a cero. Cuando está cerca a cero es cuando, o bueno, entre más se acerque a cero, menor o más débil es la fuerza de asociación. Entre más se aleje de cero, mayor la fuerza de asociación. Y no basta con mirar cuán fuerte es esa fuerza de asociación, sino que también tenemos que mirar si es si digamos, si esa fuerza de asociación encontrada en ese momento es estadísticamente significativa, y eso nos lo va a decir el valor de P. Por ejemplo, en este caso, lo que nos dice acá este gráfico o este dato es que incluso no solo es estadísticamente significativo a un 0.05, sino a un 1%. Es decir, que si el investigador hubiese querido hablar acá con un 99% de confianza, lo pudiese haber hecho. ¿Por qué? Porque mire que la probabilidad de error incluso es inferior a 0.01, o sea, es inferior al 1%. En fin, podemos ver que acá en este caso hay una validez convergente. En la tabla 4 hay una validez convergente. ¿Por qué? Porque está asociado ese fenómeno o ese test que se está validando, da una relación directamente proporcional con ese otro test que ya está validado. En el caso de la tabla 5, en la tabla de abajo, podemos ver que hay una relación inversa. Entonces, el numerito negativo quiere decir que no hay relación. No, eso no quiere decir. Quiere decir que la fuerza de asociación es negativa, es inversa, pero hay una fuerza de asociación. En el caso de arriba se buscó un test que midiese algo similar, pero en el caso de abajo se midió un test que midiera y tratara de identificar lo opuesto. Entonces, por un lado tenemos el IRISA, que es el inventario de riesgo suicida, y por el otro lado tenemos la escala de bienestar psicológico, el RAIF. El bienestar psicológico se mide de la siguiente forma, o sea, entre más alto, mayor el bienestar psicológico, en tanto que el IRISA, la escala de riesgo suicida, que es la que se estaba validando, entre más alta, pues mayor el riesgo suicida. La calidad de vida la calidad del bienestar psicológico y el riesgo suicida son dos fenómenos opuestos. Se espera que una persona que dé muy alto en una escala de riesgo suicida de muy bajo en la escala de bienestar psicológico, o al contrario, quien da muy alto en la RAIF, que es la de bienestar psicológico, debe dar bajito en la escala de riesgo suicida o en el inventario de riesgo suicida. Por eso se le llama esto una validez divergente. Se pueden tomar ambas. Si usted está creando un instrumento, puede echar mano de ambas técnicas, buscar un instrumento que mida algo similar o un instrumento que mida algo opuesto. Eso fue lo que hicieron en esta validez de criterio, o sea, buscaron un criterio externo, toda vez que compararon con un fenómeno que no era igual, medía algo similar, pero no era igual, y midieron también con un fenómeno que estaba diseñado para determinar un fenómeno que era opuesto al fenómeno que se medía mediante el instrumento que se estaba validando. Entonces, esa es la validez de criterio. ¿Listo? Esa validez de criterio entonces se puede hacer con ese test de, bueno, con el estadístico de correlación de Pearson, o también se puede utilizar otra técnica estadística que se le denomina el índice de Kappa y Cohen. Y este se utiliza para determinar la concordancia. Si bien el estadístico de Pearson nos miraba en qué medida iba creciendo, o sea, cómo era la fuerza de asociación entre dos fenómenos y en qué medida cuando crecía un fenómeno crecía el otro, o en qué medida cuando uno crecía el otro disminuía, en el índice de Kappa no se mira bajo esa perspectiva. El índice de Kappa lo que hace es comparar la concordancia estadística en el número de casos detectados. Si tenemos un nuevo test que estamos diseñando, tenemos una población que tiene el fenómeno y otra que no la tiene. A ambos le aplicamos las dos pruebas, tanto la que estamos validando como la que ya está validada. Y miramos si concuerdan en el número de casos detectados. Por ejemplo, cuando un grupo de autores quisieron crear la prueba CARS, no había otro test que midiese el autismo, que identificara el autismo. ¿Qué hicieron? Utilizaron un criterio externo que fue una historia clínica. Entonces, tomaron un grupo, hice acá una suposición estadística para ilustrar el caso.
Tomaron un grupo de 100 personas, de las cuales 60, según la historia clínica, tenían autismo y 40 que no tenían autismo. Aplicaron la prueba CARS a ciegas, quiere decir que los evaluadores no sabían a qué tipo de paciente se enfrentaba, aplicaron el instrumento y encontraron que en los 60 casos de niños que estaban diagnosticados con autismo en la historia clínica, o sea, en esos casos se detectó, según el nuevo instrumento, que había autismo. Y en el caso de 40 de los chicos que no tenían autismo, sino otro tipo de patología, se detectó que tenían otro tipo de patología, más no tenían autismo. Podemos decir ahí que hubo una concordancia. ¿Por qué? Porque de 60 que tenían el diagnóstico, el nuevo test, el CARS, logró identificar los 60. Y de 40 que no tenían el constructo, o sea, el autismo, el CARS detectó que no lo tenían. O sea que ahí hay una concordancia estadística. No hay que preocuparnos con fórmulas, todo eso lo saca el sistema de manera automática. El caso es que el índice de capa también nos ofrece una escala que va de 0 a 1. Entre más cerca a 0, más pobre el índice de ajuste o la concordancia entre las dos pruebas. Entre más cerca a 1, mayor la concordancia. Y como pueden apreciar acá, hay una escala. Hay una escala de medición. Listo. Entonces, ese es otro método. Ya tenemos el de correlación de Pearson y tenemos el índice de capa. Ahora vamos a mirar otro tipo de validez. Está la validez predictiva. Vamos a hacer un breve repaso. Tenemos los tipos de validez. O sea, para verificar la validez es que el instrumento se mida aquello que pretende medir. Tenemos validez de contenido, que eso lo logramos mediante el consenso de expertos, la validez de criterio, que es la que nos mostraba la validez convergente y divergente. Esa validez de constructo es la que estaríamos viendo. Creo que aquí se nos perdió. Validez de constructo, concordancia, índice de capa, validez predictiva. Ok, no, es que está al contrario. La validez predictiva entonces nos habla de en qué medida o de la medida en que ese instrumento logra predecir una conducta a futuro. ¿Qué quiere decir? Los tests todos deben de tener algún tipo de carácter predictivo, pero no tenemos predictivo en términos metafísicos, no. La parte predictiva en psicometría se refiere a en qué medida yo puedo esperar una conducta de determinado sujeto a futuro si no cambian las condiciones actuales. Por eso un buen test debe tener validez predictiva. Por ejemplo, si tú aplicas una prueba para selección de personal a un grupo de sujetos que van a trabajar, qué sé yo, en un carro de valores o en cargos delicados, un carro de valores está bien porque es una responsabilidad bien grande y requiere gente muy ética. Entonces tú seleccionas 10 personas para trabajar en la Brinks, una empresa de vigilancia y de transporte de valores. Y resulta que de los 10 que seleccionaste, 7 salieron de la empresa por malos manejos o porque se aliaron con algunos grupos o bandas delincuenciales y se dejaron atracar o porque sacaban el dinero que no les correspondía. En fin, de ocurrir eso, significa que tu prueba no tuvo una buena validez predictiva. ¿Por qué? Porque estaba augurando que esos sujetos que se seleccionaron iban a tener un buen comportamiento, pero no lo tuvieron. Ahí no hay una validez predictiva. O, por ejemplo, si esa escala IRISA es aplicada a 10 personas y dice que ninguna de ellas tiene riesgo suicida y después al cabo de un mes encontramos que 3 o 4 de esas personas tuvieron riesgo suicida, podríamos decir que esa escala no tenía validez predictiva. ¿Por qué? Porque no lograba detectar el verdadero riesgo. Entonces, a eso se refiere la validez predictiva. ¿Cómo se determina? Pues aquí sí ya toca es con un análisis de un antes y después. Es decir, eh, tomar un grupo de personas, aplicarles la prueba y hacerles un seguimiento. Pues esto es más complicado. Hacer un seguimiento y al cabo de un año identificar si esas personas eh, presentaron o no el fenómeno que se estaba buscando y obviamente pues si esto no coincide con la medición inicial, se dice que no hubo una buena validez predictiva.
La otra validez es la validez de constructo, pues algunos autores dicen que no es un tipo de validez, sino que es más bien un mecanismo o un método de verificación de validez. Sin embargo, pues voy a explicarla y básicamente nos habla de la medida en que los reactivos de la prueba concuerdan con la teoría que la fundamenta. Es decir, cuando usted va a crear un test, usted debe tomar una teoría. Usted no lo va a crear de la nada. Usted toma una teoría que le respalde ese fenómeno que va a medir y que le diga cuáles son los atributos o las características de ese fenómeno. Entonces, dice que es la medida en que los reactivos de la prueba, o sea, las características o los ítems de esa prueba concuerdan con esa teoría que lo fundamenta. Ya habíamos dicho que un constructo es un consenso teórico, un acuerdo teórico entre diferentes autores que deciden reunirse y agrupar determinadas características en un conjunto y le ponen un nombre a ese conjunto. El DSM es un buen ejemplo de lo que es un constructo. El DSM está lleno de constructos. Está la depresión y están las características que definen la depresión, están las características que nos dicen cuándo eso ya no es depresión, sino otro tipo de trastorno como un bipolar, por ejemplo. Es decir, están todos los diagnósticos y cada diagnóstico tiene unos criterios clínicos. Esos criterios son las características o los atributos de ese constructo. Y esa validez de constructo, pues, se realiza mediante lo que es un consenso de expertos. Ya lo he mencionado varias veces, y es que un grupo de expertos se reúne y define cuáles son las características o atributos que se van a comprender dentro de ese fenómeno en cuestión. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar los expertos? Digamos, si tú vas a hacer un consenso de expertos, pues hay unos criterios especiales y es que las personas tengan la competencia, o sea, que tengan el conocimiento, que quieran participar en el proceso, que tengan una buena capacidad de análisis, que tengan capacidad de autocrítica, de reconocer cuándo no conocen la temática y cuándo se deben declarar impedidos para trabajar en ese consenso de expertos. Deben de tener una experiencia profesional, no solamente desde la parte teórica, sino que efectivamente laboren en con ese fenómeno que se pretende validar. Si yo voy a construir una prueba clínica, pues buscaré psicólogos que además ejerzan la clínica, no aquellos que sepan el DSM de memoria. Eh, Cuando uno realiza un consenso de expertos, uno entrega un formato donde está el objetivo de la medición, se especifica cuáles son los criterios para selección de los expertos, que ya los abordamos en la diapositiva anterior. Se elabora un cuestionario o una guía donde están todos los reactivos que van a componer esa prueba. Eh, Se elige la metodología. Uno les dice, bueno, si somos 10 expertos, entonces vamos a poner un puntaje límite, es decir, que cada uno va a asignar un puntaje a cada reactivo y debe superar el 50% más uno para poder decir que el reactivo debe continuar en la prueba. Y luego estas evaluaciones deben ser computadas o deben ser agregadas a una base de datos para hacer la ponderación. Ya habíamos hablado entonces de todo lo que tiene que ver con los métodos para verificar la validez. Eh, Puede surgir una pregunta. ¿Uno debe aplicarlas todas? Pues lo ideal es sí, en lo posible aplicar todos los métodos para verificar la validez. Hay test que cuando uno los consulta y verifican las propiedades psicométricas, solamente aplicaron algún tipo de validez. Hay otros que aplican dos o tres. Hay otros que incluso aplican uno que no mencioné acá debido a su complejidad y es un análisis factorial en el cual los reactivos, mm, bueno, se ponen los reactivos en el paquete estadístico y automáticamente las respuestas se van buscando entre sí. Voy a poner un ejemplo burdo y voy a cometer acá un sacrilegio teórico. Es como cuando inicia un grupo académico, un grupo de estudio, pues digamos que matriculan un curso en una carrera X, vamos a suponer psicología, y el primer día de clase, en un salón de 45 estudiantes, pues todos están dispersos, pero en la medida que va pasando el tiempo, se van haciendo grupos. Esos grupos se van juntando de acuerdo con unas características, a una similitud. Siempre entre los más similares suelen agruparse, se van identificando y se van agrupando.
Algo así ocurre con el análisis factorial, y es que todos los factores, todos los reactivos, se meten al paquete estadístico y de acuerdo como a los tipos de respuesta que dan los evaluados, el software los va agrupando de acuerdo a ciertas similitudes. En fin, no lo traje a colación porque creo que con lo que les expliqué basta para entender la temática. Bueno, entonces eso respecto a la validez. Ahora vamos a verificar la confiabilidad. ¿Cómo funciona la confiabilidad? Voy a suspender acá este video y voy a crear otro video tutorial para que no quede tan pesado a la hora de montarlo en la plataforma.